Escogimos el trastorno de ansiedad generalizada. Las personas que sufren este trastorno se les dificulta poder controlar la ansiedad y no les permite una buena concentración en actividades diarias, ya que se preocupan más de lo que deberían en algunas ocasiones, permitiendo inquietudes y dificultades para poder relajarse. También este tipo de ansiedad provoca una angustia que interfiere en situaciones familiares como la seguridad de nuestros seres queridos, en situaciones sociales, laborales u otros aspectos de nuestra vida. El DSM-5 nos plantea unos criterios con los que nos podemos dar cuenta si una persona presuntamente sufre el trastorno de ansiedad generalizada. El criterio A dice: ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva, que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades, como en la actividad laboral o escolar. El criterio B: al individuo le es difícil controlar la preocupación. Aquí podemos ver cómo la preocupación es uno de los principales síntomas en este trastorno. El criterio C habla de que la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes, y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de lo que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Tiene como nota que en los niños solamente se requiere un ítem. Primero, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Segundo, fácilmente fatigado. Tercero, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. Quinto, tensión muscular. Y sexto, problemas de sueño, dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto e insatisfactorio. Criterio D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni otra afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo. F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico. Valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, fobia social. Contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo. Separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación. Recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático. Aumento de peso en la anorexia nerviosa. Dolencia física en el trastorno de síntomas somáticos. Percepción de imperfecciones en el trastorno dimórfico corporal. Tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Algunos médicos dicen que una de las causas de este trastorno viene de la parte biológica, ya sea por parte del cerebro, en la parte donde se encuentran esos factores de ansiedad, o de manera hereditaria. Trastorno de ansiedad generalizada. Hay varios tipos particulares de trastorno de ansiedad. Cada uno de estos tiene sus propias características en particular. Hay muchas personas que se encuentran nerviosas, ansiosas en determinadas circunstancias a lo largo de su vida, ante un problema familiar, ante algún tipo de decisión importante, entre otros. Sin embargo, el trastorno de ansiedad se refiere a una situación mantenida a lo largo del tiempo que puede alterar la capacidad para llevar a cabo una vida normal. La situación de desosiego o temor le sobrepesa. Los trastornos de ansiedad generalizados pueden iniciarse antes de los 20 años, pudiendo existir una historia previa de temores infantiles y exclusión o inhibición social. Una alteración frecuente que afecta a 5 o 6 de cada 100 personas a lo largo de su vida.
8 de cada 10 personas con trastorno de ansiedad generalizada padecen también de depresión, distimia, fobias, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos. Es frecuente también también es frecuente en estas personas el consumo de alcohol y sedantes. Los pacientes con trastorno de ansiedad generalizado presentan una preocupación persistente, excesiva e irreal sobre los múltiples aspectos del día, como el dinero, la salud, el trabajo, el estudio, la familia, en fin. Esto lleva a estar continuamente preocupados sin motivo. Como consecuencia de todo ello pueden padecer irritabilidad, dolores musculares, imposibilidad para concentrarse, insomnio, sudoración, dolor de cabeza, mareo y cansancio. Estas son todas esas consecuencias que tienen estas personas al padecer este tipo de trastorno, lo cual hace que se afecte de una manera en su día a día, o sea, hace que mantenga como un tipo de desequilibrio. Es importante ser tratado, sí, claro que es importante, ya que estos trastornos de ansiedad pueden tener consecuencias graves. Por ejemplo, algunas personas que sufren este trastorno sufren ataques de pánico recurrentes, evitan a toda costa ponerse en situaciones que podrían desencadenar un ataque. Hola, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, mi nombre es Giselle Palacios Romaña, yo soy la psicóloga quien te llamó ayer para recordarte que hoy tenías tu primera cita o tu primera sesión. Bueno, es muy importante que tú en estos momentos te encuentres en un sitio donde te sientas cómoda y a la vez muy segura para que este proceso de una u otra forma fluya de una manera correcta. Bueno, recuerda que pese a las dificultades y a las problemáticas que se están presentando en el mundo entero, no podemos encontrarnos en un consultorio, sino que las sesiones se deben realizar de manera virtual, así como la realizaremos hoy nosotras. Es muy importante también que cualquier dificultad que se te presente me la hagas saber, porque yo sé que la conectividad falla diariamente en este departamento, ¿cierto? O en el lugar donde tú te estás encontrando en estos momentos. Me llamo Camila, tengo 24 años, vivo sola y trabajo de empleada. Hace aproximadamente 2 años he venido sufriendo una tensión, lo cual me resulta imposible relajarme, me irrito fácilmente y no me puedo concentrar. En la noche mis constantes preocupaciones no me dejan dormir y en realidad o en particular lo que me preocupa es mi actitud sexual. Tengo miedo de no poderme desempeñar sexualmente si me llego a casar. Porque cuando tenía 14 años, estando visitando a una de mis amigas, me puse a espiar a su hermano de 19 años en su dormitorio. Y al verlo en ropa interior, eso me excitó inmensamente. Desde ese entonces, hacía hasta lo imposible por espiar a hombres, ya fuera bañándose o cambiando. Lo que eso me generaba una excitación y me llevaba a que me masturbara. Y el miedo de que me encontraba me llevaba a hacerlo más rápido, lo cual me generaba una excitación más aumentada. Hace 2 años estuve por primera vez con alguien. Luego de eso lo comencé a hacer regularmente. Meses atrás estuve con un chico, lo cual no estuvimos muy satisfechos. En ese momento me sentí muy ansiosa y luego me comencé a sentir inferior, lo que me llevaba a tener palpitaciones y a temblar sin ninguna razón alguna. Luego de lo ocurrido, ya estar en compañía de hombres me decía sentir muy incómoda, me alejé de mis amigas y en los ratos libres la paro sola. Bueno, Camila, según lo que tú comentas, de acuerdo al DSM, a los criterios diagnósticos y a la anamnesis, se puede llegar a la deducción
que tú presuntamente estás padeciendo de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿cierto? Pero no te preocupes, ¿por qué? Porque este trastorno lo llevaremos de la mano del enfoque o el modelo cognitivo-conductual, el cual es muy importante y muy significativo para este caso. ¿Por qué? Porque este se trata a través de psicoterapias o de medicamentos, pero yo como psicóloga no puedo recetarte medicamentos, entonces nos basaremos en una terapia, ¿cierto? Y escogeremos la terapia de reestructuración cognitiva para tu proceso. Vamos a mirar desde el enfoque cognitivo-conductual tu mente, ¿cierto? Vamos a mirar tus comportamientos, vamos a mirar tus acciones, todo aquello que le está quejando a tu vida diaria, todo eso que está generando en ti en estos momentos un malestar clínicamente significativo. Entonces no te preocupes porque unidas vamos a salir de esto. Esta terapia es aquella que consta de 3 pasos. Entre ellos está el primero, el cual es identificar aquellos pensamientos erróneos. Como ya sabemos, Camila, tú al comenzar a espiar desde pequeña a los hermanos de tus amigas, comenzaste de una u otra manera a sentir esa excitación por ver a una persona cambiarse o por ver a una persona, por decirlo así, bañándose. Entonces tú, al ver un hombre, supongamos, en ese tipo de aspecto, inmediatamente ibas a descargar esa emoción, excitándote de una manera muy exagerada, ¿ya? Y esa exageración te está conllevando a que tú piensas que si consigues un hombre, si consigues una pareja, no vas a casarte, pues que si te casas no vas a satisfacerlo sexualmente o que ese matrimonio no va a funcionar o que no vas a casarte, por así decirlo. El segundo paso es analizar esos pensamientos erróneos. Y esos pensamientos erróneos los analizamos ¿cómo? Porque tú ya últimamente sientes palpitaciones, sientes temblores y ya no quieres reunirte con tus amigas. Los ratos libres quieres pasarlo de una forma aislada. Ya te estás aislando, por así decirlo, ¿cierto? Del contexto, te estás aislando de la sociedad, ya no quieres reunirte con nadie prácticamente, sino que quieres estar casi siempre sola y eso te está perjudicando la salud mental. Bueno, como tercer y último paso tenemos la modificación de aquellos pensamientos erróneos. ¿Cuáles pensamientos erróneos? Los que tú crees que al tener un novio, ¿cierto? Un esposo no lo vas a satisfacer sexualmente y todas esas conductas que últimamente has acogido, las cuales son que te estás aislando socialmente, que ya no tienes amigos, no sales, no te diviertes, sino que quieres estar donde no hayan personas, por así decirlo, solitariamente. Bueno, la terapia de reestructuración cognitiva lo que busca es que tanto nuestros pensamientos como interpretaciones se vuelvan un poco más realistas y nos enseña o nos conlleva a cómo nosotros como personas, cierto, vamos a afrontar dichas problemáticas las cuales se presentan día a día.